Bueno, continuemos. A ver, ojalá que no se vaya el internet otra vez. Bueno, entonces les iba diciendo, espero que no se me corte nuevamente, que lo ideal es coger, si estoy grabando, ¿no? Escoger las bases de datos que tienen menos tiempo o sea, las más actuales, que son las recientemente ingresadas. Por ejemplo, aquí tenemos el concrete compresivo Stein de hace 2 años, tenemos una de hace 6 años y una de hace 5 meses, y otra que tenemos de hace 9 años. Entonces, depende de lo que queramos hacer, pero se recomienda las bases actuales. Entonces, voy a trabajar con el concrete compresivo Stein de hace 6 meses. ¿Sí? Y aquí me permite, fíjense que aquí tenemos un código, nos da también los códigos fuentes, ¿sí? O sea, yo puedo hacer análisis porque incluso me comparten el código, ¿sí? Y también me permite descargar. Entonces, ¿en qué va a consistir su trabajo? En también demostrar que han hecho las estadísticas. Entonces vamos a sacar, bajamos el código, aquí está como zip, ¿sí? De nuestro dataset. Y aquí vamos a ver qué características tiene. El dataset que nomás contiene, aquí te dice las características del dataset. No está metiendo bien. ¿Perdón? ¿Hello? Y aquí te está hablando de las características del Solo conjunto. te quiero ver en clase. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el hormigón es el material más importante de la ingeniería civil. Su resistencia a la compresión depende en gran medida de la edad y sus componentes. Estos componentes incluyen cemento, ¿qué es escoria de alto horno? ¿Qué también será la escoria de alto? ¿Qué es la escoria de alto horno? ¿Saben ustedes? ¿Qué será ¿Me puede decir qué es? qué es la escoria? Ustedes que son civiles. Supongo que será pedazos qué sé yo, de eso, lo que hacen, por ejemplo, del bloque, a veces quedan residuos, eso será la escoria. Cenizas volantes, aguas, super plastificante, árido grueso, me supongo que es la arena, y el árido frío. Bueno, son los términos como los está traducido al español. Sí, características de los datos, aquí nomás qué datos tiene contenido, dice. Características, la resistencia de compresión real del hormigón, MPa, para una mezcla determinada bajo una edad específica. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se determinó el laboratorio, los datos se presentan en bruto sin escalar, estadísticas resumidas. Dice tenemos 1030 registros, número de atributos, 9 atributos. O sea que son las nuevas características, esas serían las variables independientes. La variable dependiente sería la resistencia, ¿no es cierto? Desglose de atributo, ocho variables, claro, las variables independientes de entrada cuantitativas y una variable de salida que es la cuantitativa también. Fíjense que aquí tenemos eh, las 8 variables serían las independientes, es decir, todos los componentes de la mezcla, y voy a sacar como resultado la resistencia en este caso, del hormigón. ¿Sí? Sí, ven aquí mismo dice 8 variables de entrada cuantitativas. Sí. Es decir, me supongo que son cantidades de mezclas, ¿no? ¿Ya? Y una variable de salida que es cuantitativa también, que viene a ser la resistencia del material, los valores de los atributos faltantes, ninguno. Y aquí te dice detalle de la compresión del hormigón. Aquí te da la base de datos en CSV. ¿Sí? Y aquí te dan algunas características del cemento, la escoria. Escoria de alto horno, no sé qué vendrá a ser en nuestro país. Supongo que son pedacitos de concreto. Sí, será el reciclado ese, no estoy seguro. Pero bueno, pues digamos, la cantidad de agua. Recuerden que el agua se podía tomar como un elemento de control, ¿no? Aquí te dan los metadatos.
¿Ya? Y si quiero hacer análisis, puedo tomar en cuenta, puedo tomar, descargarme aquí solo el CSV, el CSV, y acá también tengo el punto CIF, ¿sí ven? Exploración de datos, resistencia a la compresión. Pero lo que no estoy muy seguro que es la escoria del horno será la... Preguntemos. Ahí sí, no sé, yo no soy ingeniero civil, pero aquí tengo claramente los 8 datos. Entonces vamos a irnos a Google Colab. Pues lo que me va a interesar de la práctica es, además del documento que ustedes van a generar, eh, que está en el taller y que lo deben cambiar en función de su estudio, me interesa que hagan también el análisis estadístico, ¿no? Entonces van a poner como ejemplo este análisis estadístico. Vamos a ver el Colab Research. Vamos aquí, ponen Colab. Y esto está asociado al Google, ¿no? Es decir, si ustedes tienen cuenta de Google, ya pueden entrar al Colab. Ya, con la cuenta de la ESPE o pueden entrar con su cuenta de Gmail personal. Entonces, yo estoy con mi usuario, ¿sí? Y voy a crear un cuaderno nuevo. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos hasta aquí todos? Inge- Sí, dígame. no, que sí estamos así. Y entonces aquí pongamos resistencia del concreto. Esto le añaden al taller que está escrito, ¿no? Y le varían en función de su investigación. Sí. Bueno, este caso sería los de ingeniería. Bueno, había unos de ingeniería civil que estaban haciendo sobre carreteras. A lo mejor sí existe también información de eso. Sí. Planteamiento de la hipótesis. Ya, diseño experimental. Aquí solo les voy a detallar. Ya, y aquí hasta aquí sería el caso cuantitativo. El cualitativo sería, en cambio, a través de entrevistas, observaciones de campo, ¿no? Ya. Pero vamos a ver la parte cuantitativa. Entonces vamos a ver, ya sabemos que hay 8 variables independientes que son los materiales en sí mismos, las cantidades, y la variable dependiente que en este caso es la resistencia materiales. Concreto, no, sería del concreto, ¿no? Concreto. ¿Están hasta aquí ustedes todos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Ya, vamos aquí. Esto, Colab tiene un entorno de ejecución que funciona por defecto en Python 3. O sea que ustedes, a lo mejor ustedes están recibiendo programación, ¿verdad? Todos los cursos reciben programación básica. Tenemos en Python 3, tenemos, tenemos un CPU en la parte gratuita y podemos utilizar un GPU en la parte gratuita. Sí. Y déjeme ver, ya lo voy a ver. Aquí tenemos una máquina. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner, esto es programación en Python. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, vamos, programa básico de análisis de datos. De análisis de datos. Datos, resistencia. Bueno, aquí podríamos crear como texto también. Aquí pongamos un texto mejor. Y aquí pongamos análisis de datos. Random.
Análisis de datos, resistencia de materiales. Y aquí podemos poner con negrilla. Este es en Markdown y le subimos acá arriba. Ya tenemos. Y aquí pongámosle, si quieren, aquí podemos poner en el mismo texto, vamos a dar un enter, grupo número, lo que corresponda, Perico de los Palotes, Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, bueno, algo así. Diego Saxons. Versión 1.0. Vamos a ver. Y hay aquí, recuerden en Python podríamos ser, no sé cómo, 20, vamos a ver, printf es aquí. No, print nomás, printf es en seno. Hola, bien, pongamos mi primer programa en Python. Vamos a poner print. eh, Un retorno de cargo y nueva línea, vamos a ver, primera fracción y pongamos print. Y aquí pongamos mi primer programa. Como ya tiene inteligencia artificial, ya me la haciendo ya. Fíjense que no hizo nada más que empezar a escribir y ya me da. Tan, tan, tan. Asterisco, asterisco, asterisco. Aquí. Caramba. Cerramos comillas. Y creo que me falta. Y nomás. Vamos ahí. A ver qué me da. Entonces, bueno, aquí falta un asterisco. Y generó una barra de código. ¿No? Y aquí voy a importar librerías. Entonces, para hacer un análisis de datos, normalmente importamos librerías de pandas. Import, pandas, hash, id. Import, importamos librerías. Sí. Import numpy, más np. ¿Qué otra es? Import. Me está faltando alguna. Import, numpy, pandas. Hacer que con pandas primero. Pues puedo generar, vamos a ver. Aquí estoy importando las librerías. Y aquí tenemos, aquí para correrle cada celda le hacemos con él. Y nos debe salir un vistito, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos las librerías. Y pongamos, voy a subir el archivo. Entonces vamos a subir el archivo de aquí que decía conjunto de datos. Tenemos, solo bajemos el CSV. Sí, la mayoría de datos están en CSV. Entonces vamos a coger el CSV que es concrete strange. Bueno, aquí me he bajado varias veces. Los voy a subir este concreto string. Aquí está la base de datos en CSV. Entonces voy a poner
Voy a subir. Puedo grabarle en mi Colab, en mi Drive, sí, pero si es que no lo grabo, se queda en, se queda en memoria temporal. Es decir, que si quiero volver a hacer el análisis de datos, tendría que eh, volver a subir cuando se acabe el tiempo de la memoria. Fíjense que aquí esta máquina, aquí si ven, aquí dice RAM y disco. Y aquí me dice que tengo una máquina de conectar un GPU. Sí, utilizo Python 3, tiene de RAM 1.20, tiene de 1.25 hasta 12 gigabytes, una máquina de bastante buenas características. Tiene un disco de 47.11 gigas hasta 112,64 gigas, que es bastante bueno para una máquina gratuita, ¿no? Pues si ustedes están recibiendo programación, caramba, df igual, um, df monitor optimal default. Entonces aquí en el Kali también te dan los códigos. Siempre si quiero leer el dataset, sí, import Kali HUD, aquí te dice, si ven df es, bueno, aquí está cargando la base de datos, pero vamos a ver. Y también, si es que no me acuerdo bien los comandos, puedo pedir ayuda de inteligencia artificial. Ujú. Aquí dice con código ahí. Y aquí leer el dataset. C- CSV. Entonces, entonces, el df normalmente le ponen como data frame igual al df.read csv. Entonces aquí está bien. Si ven df en pd. Ah, claro, tengo que llamar a la librería. Sí. Aquí importé la librería pandas, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Estoy instanciando a la clase, ¿sí? Al objeto, ¿sí? Pandas.read, csv, y llamo a mi dataset. Aquí donde dice poner la dataset, e imprimo el DFG. Bueno, aquí no es necesario imprimir. Tan, 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 tan. ¿Cuál es el dataset? Aquí dan clic derecho, clic aquí, copiar la ruta. Y aquí tenemos nuestro dataset. ¿Sí? Que está en la raíz de nuestro sistema operativo. Y aquí están los datos, ¿sí ven? Tengo los datos de la cantidad de cemento. Tenemos lo que decía, ¿cómo era esto? ¿Cómo era desperdicio? ¿Cómo es al horno? Esto creo que es la parte del reciclado. ¿Cómo era que se llamaba esto? Tenemos nombre, tipo de datos. Tenemos... Esto es hecho por un chino, ¿no? Chanch. Aquí también tenemos 34 códigos, ¿no? ¿Dónde está? Escoria, dato. Esto está en aquí te da las unidades, kilogramos en una mezcla de metros cúbicos. Kilogramo por metro cúbico, dice. ¿Qué es la escoria del alto horno? ¿Qué será? A mí me parece que el alto horno no tiene que ver con los ladrillos. Pregúntame por ahí, ¿qué es? Dice la escoria de alto horno es un subproducto no metálico de la industria siderúrgica.
Se forma al fundir mineral de hierro, hierro, coque y piedra caliza. O sea, ese es el material que petrio, ¿no? Coque compuesto principalmente por silicatos y aluminosicartos de calcio. Se procesa tras enfriarse para su uso como material de construcción y color. Ah, entonces la parte reciclada, ¿verdad? Ujú. O sea, por ejemplo, de lo que botan, ¿no es cierto? Que incluso a veces funden botan una construcción y puedo que le trituren y ahí también esté hierro, ¿sí? Entonces es la parte del reciclado, ¿verdad? ¿Y eso en qué unidades está? Tenemos la cantidad de agua, que es este es el control, ¿no es cierto? Pero también le toma como variable independiente los plásticos y algunos otras. Y aquí te dice la cantidad, esta es la variable dependiente, ¿cierto? Aquí cuando yo pongo DFG me da las cinco primeras filas de mi dataset, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, y quiero saber el tipo de datos, entonces aquí vamos a ver, quiero saber el tipo de datos. Creo que nadie más, aparte de ella, de mi persona. No se asustarán, por favor, porque creo que yo soy el único que les doy estadística, Python, cosas que no ven las otras compañías. Pero bueno, tampoco quiere decir que esté mal lo que yo esté, pero no se asustarán, no dirán, "Ay, va a estar complicado, ¿no?". Entonces, quiero ver, por ejemplo, qué tipo de datos tengo, entonces df punto, el tamaño, ¿no? Df punto shop, df shape, ¿cómo se llama así? Ah, es sin panes. Vamos aquí, pongámoslo. Aquí sí pongamos un comentario. Este es el tamaño de mi dataset. Sí. ¿Qué quiere decir? Estoy sacando el tamaño. 1030 son 1030 registros. O sea, 1030 filas por 9 columnas. Sí. De 1030. Por eso sirve álgebra lineal, ¿no es cierto? 30 por 9 columnas, quiere decir. Entonces tenemos 1030 registros, ¿no? Estos serían los registros. ¿Ya? Y si quiero ver el tipo de datos, aquí ponemos df.info, dfinfo, y aquí son las opciones por defecto, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, tiene estos datos. Por ejemplo, la cantidad de cemento es un flotante de 64. Tenemos que el material reciclado, creo que lo entiendo así, más o menos también es 64, la cantidad de agua, la cantidad de plástico, quartz, ¿esto qué es? Disculparán, quartz tiene que ver con la fuerza. Agregado fino, que esto es la arena, y el tiempo, la edad, en 10, ¿cuánto tiempo dura? Es decir, que recuerden que no sé de la construcción, pero entiendo que conforme pasa el tiempo también hay un desgaste de la resistencia del material. Por eso también cuando hacen análisis de demoliciones, ahí también tienen que, tienen que ver qué edad tiene la casa. A veces dicen, no, la casa se va a caer porque ya tiene tantos. Recuerden que no es lo mismo la casa se cae de vieja que la vieja se cae de la casa, ¿no es cierto? Lo mismo. Disculparán el chiste. Entonces vamos a ver qué es esto. Vamos a ver, control V. Cuarzo agregado. ¿Qué es? Dice cuarzo agregado se refiere a los materiales granulares, a las piedritas. Vamos a ver, son las.
el material pecho que llevan para las columnas. Vean, interesante, vean, ya estoy aprendiendo algo de ingeniería civil. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Ya, entonces aquí hay una fuerza, una parte, creo que aquí, df.describe. Si quieres estadísticas descriptivas, vamos a ver, df describe. Me parece que es con paréntesis, así, no, no creo que me falta instalar un paquete. Sí, sí, me falta un paquete instalar. Underscore me falta un paquete. Entonces aquí cuando hay un error, aunque sí me corrió, underscore genérico, mira te describe estadística. Y Anes, ¿qué dice? ¿Me está dando algún parámetro? No, no, como que me dio algún error. No. Bueno, si es que tengo el error, aunque está como que algunas cosas sí, otras no, ya le doy pregunta. Aunque me compiló, pero me da un warning, ¿no? Porque me falta alguna librería. Entonces, como tenemos la ayuda, sacar estadísticas descriptivas. Aceptar, mm, obtener las estadísticas descriptivas. Creo que falta un paquete de descriptivas. Y aquí le puedo poner, y aquí, me faltó el paréntesis, creo. Ya, sí, el paréntesis nomás me falta. Ya. Aquí están las estadísticas descriptivas de los elementos. Por ejemplo, aquí está la cuenta, la media, la desviación estándar, el valor mínimo de lo que es el cemento, ¿sí? El primer cuartil, 25 percentil, 50 percentil, 75 y el máximo. Y aquí tenemos la media de este otro tipo de material, ¿sí? Y ahí podemos sacar los valores estadísticos. Con estas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la media del cemento de 281,16 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, aquí tendríamos que ver las unidades. Nos da una resistencia media de 35. ¿Esto en qué unidades está? Tienen que referirse al dataset, ¿no es cierto? El dataset me decía que... Vemos, aquí están las unidades. Kilómetros en una mezcla por metro cúbico. Dice kilómetros en una mezcla por metro cúbico, también de escoria. La ceniza también es kilómetros por metro cúbico. El agua también es kilogramos en una mezcla de metro cúbico. Bueno, también recuerden que el agua tiene una densidad desigual. ¿Cuál es la densidad del agua, chicos, de civil? 1 gramo por mililitro. Correcto. Que es igual a 1 kilogramo por litro, ¿no es cierto? Entonces, al final, hablar de agua es como hablar de un material que en función de densidad que es unitaria, nos puede dar en kilogramos también, kilogramos por metro cúbico. Entonces podemos obtener, pero todo está en kilogramos por metro cúbico, agregado grueso. ¿Qué es el agregado grueso? A ver, esa era la piedrita, ¿no? El agregado fino es la arena. Todo está en kilogramos por metro cúbico. Y la edad sí está en días. Sí, y la edad está en días. Ajá. Ya, entonces aquí tenemos estadísticas descriptivas. Vean, así lo más básico que podemos hacer. Y como si no soy programadora, tenemos alternativas, ¿no, chicos? Aquí dice crear código, puedo poner, genera un análisis predictivo. Genera un análisis predictivo. Mejor, genera, no, ni siquiera hacer esto. Vamos a ver qué será. Fíjense que aquí, antes de esto, espérenme. Fíjense que aquí, sin saber leer ni escribir, aquí ya puedo sacar la tablita. Y ahí tengo las tablas, puedo copiar la tabla, ¿verdad?
Voy a copiar las tablas. Sí. Te dice si puedo sacar en CSV, en JSON o en Markdown. Sí. ¿Qué más puedo hacer? Aquí dice mostrar las 25 líneas por página, data tablet notebook. Aquí copiar, borrar, no, algo más quería ver. Bueno, antes decía gráficos sugeridos. Bueno, si no te dice antes, te daba la opción de poner gráficos sugeridos, no le veo. Parece que han quitado la opción. Caramba, ya me subí muy arriba. Aquí tenemos. No, vamos a sacar, obtener las gráficas sugeridas. Bueno, antes nos daba directamente, ahora creo que ya le toca preguntar. Generar los gráficos principales. Si no saben programación, incluso con esto les ayuda. Vamos a ver 3.1. Y ahí nos va a sacar histogramas, nos va a sacar, qué sé yo, diagramas de bigote. Y aquí ven esa belleza. Aquí tenemos la correlación de las variables, la correlación de Pearson. ¿Vean? Vean, sin saber leer ni escribir ya. Entonces, denme un ratito, hablando por aquí, me llegan a orinar. Bueno, no, pero estoy medio lejos de los baños. Ya, me voy aguantando más. Ah, aquí tenemos, sino que no quisiera dejar la compu. Entonces aquí tenemos, fíjense, tenemos ya el mapa de correlación de calor. Vean que el cemento, bueno, obviamente, recuerden, álgebra lineal, tenemos la diagonal debe ser uno porque el cemento con el cemento tiene una relación del 100%, ¿sí o no? Chicos de civil o ingenieros geográficos o ingenieros ambientales. Turismo no les digo mucho porque ellos tienen más sociales que... A ustedes les dan, a los de turismo les dan cálculo, álgebra lineal, esas cosas. ¿Aló? Los de turismo no, Inge. Lo que nos dan es programación, estadística, contabilidad. Bueno, entonces estadísticas, estudiantes aquí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los histogramas, ¿no es cierto? No sé. Fíjense qué belleza, ¿verdad? Aquí tenemos ya, y sin saber mucho de programación. Tenemos Power, aquí tenemos histogramas, aunque no sé qué. Acá. Aquí están los histogramas por materiales, ¿no? Entonces aquí tenemos la frecuencia, ¿sí? De las frecuencias de los diferentes materiales, conforme a la composición de la mezcla, ¿no? Tan, tan. Y la fortaleza en función de la frecuencia, ¿no? De los materiales. Y aquí están las correlaciones. Correlación quiere decir lo que les decía, estudios correlacionales. Quiero saber, por ejemplo, qué tanto se relaciona la cantidad de cemento con la fortaleza de la mezcla, ¿no es cierto? Entonces aquí está, cemento con cemento debe ser uno porque tiene una relación, porque es la misma variable. Entonces en la diagonal de la matriz tenemos, es uno porque todas las variables se relacionan con sí mismas, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero saber, aquí está la variable dependiente, ¿no es cierto? Que en este caso es la variable dependiente, o sea, es la resistencia del material. Dice que con el cemento, que es lógico, ¿no? Una columna es más fuerte si tiene cemento. El cemento es uno de los factores preponderantes. Vean, fíjense que se relaciona en un 50%. Sí, es decir, que la mayoría de concreto yo entendería por lógica, ¿no es cierto? Vean que yo no soy ingeniero en la construcción, pero entendería que el 50% del material
corresponde al cemento o está relacionado con la resistencia. De ahí otro factor importante dice que esto que es, no, ¿qué es? Bueno, no lo alcanzo a leer. Dice superplástico, ¿no? Componentes como plásticos, algo así, le dan la resistencia, le dan un 37%. Otro importante es la cantidad de agua. Obviamente, no, la edad, sí. La edad tiene 33% de relación con la fortaleza. Y la cantidad de agua es negativa. ¿Por qué el agua es negativa? A ver, ingenieros civiles, ingenieros, excepto turismo. ¿Por qué tienen una correlación negativa? ¿Es lógico o no es lógico ese resultado, chicos? ¿Aló? Sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito, contesten. Alguien conteste. Sin ver en el chat GPT. ¿Por qué es lógico ese resultado? ¿Aló? Dije es que, bueno, yo en lo personal aún no sé. La Bueno, pues verdad que yo sincero. tampoco, Inge, apenas estamos viendo cálculo diferencial y álgebra lineal. Todavía no llegamos a materiales ni resistencias. Bueno, pero ¿por qué es negativo? Les pregunto. A ver, por simple lógica, chicos, yo no soy ingeniero civil. Es más, estoy estudiando leyes. Voy a ser abogado, no ingeniero civil. Porque los datos también están en negativos. Mm. A ver, ¿por qué el agua va? A ver, ¿qué me indica un valor negativo en una relación? Que le falta agua. Que si aumento agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le pongo mucha agua a las cosas? Ah, creo que ya entiendo. A mayor cantidad de agua, menor resistencia por la concentración de cemento, supongo. Correcto, muy inteligente. Ya ven que razonando sí se pueden las cosas. Es lógico, ¿no es cierto? A mayor cantidad de agua, la resistencia disminuye. ¿Sí ¿Sí ven? Entonces, estos datos sí ven que son lógicos y tienen realidades. Sí. Es por eso les decía, no necesito ser ingeniero civil, sino utilizar la lógica. ¿Qué pasa cuando su mamá le dice, has puesto mucha agua? Que la sopa se hace chulla, que la leche se hace chulla, que se demora más en cocinar, fíjense. Ujú. Pero vean que hay otros valores negativos, no solo es el agua, también si es que hablamos que esto es la parte de los reciclados, solo tiene una relación del 13%. ¿Sí ven? El que más preponderante tiene la relación es la más fuerte relación entre el cemento y el concreto. Ojo, sí ven, entonces ahí tenemos datos. Y aquí tenemos este valor negativo que será coarce, las piedras, ven, a ver. Coarce, ¿qué era? Coarce grade, esto no eran las piedras. A ver, dice. La edad es positiva porque a mayor edad, eh, bueno, aquí debe ser, hay que ver, pero tiene una relación positiva. Pero aquí dice que igual la cantidad de arena, también si han visto que si ponen mucha arena, ¿qué pasa? También se hace menos fuerte. Por eso también está negativo este de aquí, el agregado fino. Y bueno, también negativo. También, si pongo mucha piedra, ¿por qué puede ser que sea menos resistente la viga? A lo mejor porque si pongo mucha piedra queda muchos espacios dentro de la mezcla vacíos. ¿Será? Ahí sí no tengo idea. Puede ser. Pero estoy analizando de manera fría. Esto no. ¿Qué más puedo hacer con esto? Cuando hablamos de inteligencia artificial también podemos generar análisis predictivo. Generamos un análisis predictivo. Generamos un análisis predictivo. Un análisis predictivo.
donde el target es la variable, la meta, ¿no? ¿Dónde? Target, sí. El target es la meta, o sea, la variable dependiente. Quiero ver, es la resistencia del concreto. Eh, el resto de variables son dependientes, son independientes. Aquí podríamos crear aquí no sería logístico porque estamos hablando de ceros y unos. Ah, realizo una regresión polinómica. Sí, venga. Entonces, ¿qué es la regresión polinómica? Es, por ejemplo, encontrar un polinomio que en función de las variables que estoy ingresando, me dé más o menos cómo va a ser la resistencia de la columna. Aquí añado algunas otras. Aquí voy a entrenar esto es de inteligencia artificial. Bueno, en realidad es estadística. Esto ya viene desde los años 50, ¿sí? Los años 50, sino que ahora, como ya existen máquinas muy potentes, le han cambiado de nombre a inteligencia artificial. Esto ya existía desde hace mucho tiempo. Pero si ven aquí entrenan, en inteligencia artificial usted entrena, ¿sí? Entrena variables, en este son las X de entrenamiento, que son las variables dependientes. La variable independiente son todos los elementos menos, ¿sí? Cuando estoy poniendo df.drop, estoy diciendo que todos del set de datos que tengo, las X van a constituir todas las variables menos el drop, menos el concreto, que es la parte de la variable dependiente. Y la variable independiente, a ver, las X las independientes y la Y la dependiente va a ser en cambio solo la resistencia del concreto. Entonces aquí, al igual que un niño, al igual que cuando usted es joven, ¿no es cierto? Usted le dicen, ¿cómo aprende que un perro es un perro? Porque usted va pasando por la calle y le dice, papi, ¿qué es eso? Y dice, eso es un perro. Va por ahí, pasa un gato y le dice, ¿qué es eso? Es un gato. Y usted va empezando a asociar o va dirimiendo qué es un perro y qué es un gato, en función de que usted se va entrenando su cerebro, ¿no es cierto? Va entrenando activando sus neuronas, ¿sí? Eso también se hace aquí matemáticamente. Entonces, hacemos un test de entrenamiento y otro de prueba, y después vamos comprobando los datos, ¿sí? Entonces, va a generar un modelo lineal, ¿verdad? Un modelo de regresión lineal, ¿sí? Con variables polinómicas, ¿no? Entonces aquí, o sea, le estamos linealizando las variables polinómicas, porque aquí hago un polinomio para ajustar mi curva a los datos que tengo. Y modelo predictivo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está interesante o está aburrido lo que les estoy dando? Entonces, ¿eh? ¿Aló? Estoy hablando solito. Entonces aquí voy a sacar mis coeficientes polinómicos. Ujú. Me debería dar unos coeficientes. Como el seguro de dos, esto es estadística. Aquí están los coeficientes de mi polinomio, ¿sí ven? Ujú. Y aquí está el real y los predictivos. Dice que tenemos un R cuadrático medio alto. Y el pseudo R2 es 0,70. Todavía no está tan bien entrenado, ¿no? Dice que el real 52 y el predict. Entonces, bueno, a lo mejor no son suficientes datos. Eh, Aquí es una matriz de confusión. Y las métricas del modelo.
Vamos a ver qué. Entonces, no creo que esté tan bien el modelo entrenado porque solo me da una. Veamos cuál es el accuracy y la precisión del modelo. Sí, vamos a ver cuál es el accuracy y la matriz de confusión. Tenemos un. Ah, no, sí está más o menos. Mm, una precisión tenemos del 85 el average. Ah, sí, es bastante, sí está buen modelo. Tiene una precisión del 85%. Y aquí está la matriz de confusión para la parte baja y la parte alta. ¿Ya? ¿Qué más le puedo pedir? Y quiero ver. Voy a generar. Voy a pedirle que me genere un código. Generar un código. Código para ingresar. Ingresar mediante web. Mediante una interfaz web. No sé si es que esto presentamos en el mes de julio con los chicos que estaban haciendo resistencia de materiales y hacemos un póster y los ganamos a toditos. Finalmente, ingresar mediante una interfaz web las 8 variables independientes y que me predigan. Porque aquí también que me prediga la resistencia. Indicar el polinomio general. Como ustedes también les dan álgebra, ahí les dan les damos una paliza a los demás. Entonces ahí les demostramos cómo podemos hacer cálculos. Tenemos- Vamos a ver si es que me generó. Vamos a ver. No, no, de confusión. Y aquí vemos, y aquí te dice cantidad de cemento. Y aquí, si ven aquí tenemos algún conjunto de datos, podemos variar y calculamos. Lo podemos hacer en una web también. Resistencias de 43.10 en la web, y aquí podemos variar las características. Si me da el modelo, déjeme ver cuáles son los coeficientes de dice estructura del modelo, incluyendo interrelaciones y términos al cuadrado. Sí, debe ser una relación cuadrada. 45 términos, dice resultado, resistencia al concreto, 42. Eh, ¿Cuál es dame el modelo? Aquí sería, dame la ecuación polinómica, ¿no? Ah, tenemos aquí, vamos, aquí están los coeficientes. Y aquí está la ecuación. Aquí está. La resistencia está, esta es la constante. Y tenemos estos términos, este factor, este coeficiente por la cantidad de cemento, más este coeficiente por la cantidad, es bastante lineal, ¿no? No está un término cuadrático. Y más esta cantidad, le hizo una regresión lineal. No, es una relación casi lineal, ¿verdad? Ujú. No hay ningún término cuadrado. Y aquí está la fórmula. Y estas serían las famosas X1, X2, X1. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, esto deberían compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Como les digo, no es más que el programa que lo hace la misma inteligencia artificial, aquí es bueno que interpreten los datos. Entonces, a los que están haciendo la parte de ingeniería civil, entender, por ejemplo, que me interpreten esto.
Ustedes investiguen esto, por qué se da, o por qué puede ser negativo o positivo. Y podríamos hacer en nuestro póster una demostración, ¿no? Del cálculo de la resistencia. Y esto podríamos hacer en una interfaz web. Pero aquí dice grado de armonía 45. Ah, ya bueno. Ah, es que dice que utiliza 45, pero le linealizaron, creo. Está linealizado. Sí, porque acá dice que lo transformó. Sí, no, acá arriba. Acá dice que lo linealizó, perdón. Hizo las predicciones. Trabajamos de una manera de grado 2, pero le transformamos en hicimos una transformación del polinómica, ¿sí? Para linealizarlo en grado 1. Entonces, tomamos otras variables polinómicas y las entrenamos. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció aburrido? ¿Qué les pareció? Terminamos la parte de revisión de nuestra hipótesis. Entonces, ahí, con base a estas hipótesis, podemos, por ejemplo, justamente plantearnos de que- diferentes hipótesis en función de los materiales, ¿no? Y aquí también puedo explorar otras bases de datos que son del INEC, de los datos abiertos Ecuador. ¿Sí? Y aquí podemos plantearnos una hipótesis, ¿no es cierto? Los digo, pregunta de investigación, por ejemplo, si es que hablamos de los materiales reciclados, como ya tenemos los datos, tenemos estadísticas, yo puedo suponerme, ¿no es cierto?, que mayor tiene una relación inversa, ¿no? ¿Qué decía? Tenía una relación inversa. Entiendo que el material reciclado es ese que decía, ¿cómo se llamaba? Este Blas, no sé cuánto. Yo puedo decir que una de mis hipótesis podría decir que la cantidad de cemento, por ejemplo, influye en la fortaleza, influye en un alto grado, esa sería una de mis hipótesis, ¿no? En la resistencia del concreto. O que mi hipótesis inicial sería que los materiales reciclados eh, tienen una relación con la resistencia una relación positiva del 13%. Así podríamos plantearnos las hipótesis, ¿verdad? Pues aquí podríamos hacer esto. Aquí tenemos pregunta de investigación. ¿En qué medida la sustitución de agregado grueso? Ah, ve, aquí está el justo lo que estaba el agregado grueso convencional por agregado reciclado. Ah, entonces el agregado es esto, ven, chicos. El agregado grueso, este de aquí. ¿Y cuál es el agregado? El agregado grueso será el normal. Caramba. Ay, miércoles, perdón. Dice, por ejemplo, aquí me estoy suponiendo, esta es mi pregunta de investigación, ¿en qué medida la sustitución del agregado grueso, que es el convencional, por agregado reciclado de concreto? Tendríamos que ver si es que esto es lo mismo que no, el agregado fino para mí que es la arena. Mm, Mejor saquémoslo de la duda. Es el agregado grueso, es el agregado fino. Es, ¿Qué es el agregado, agregado fino? Vamos a ver. Porque hay un agregado ficticio. El agregado fino es el material generalmente arena natural, sí, o piedra tritural. ¿Y en qué se diferencia con el ADC? Dice el término de ese agregado reciclado de concreto es el material resultante de la catalización de escombros o demoliciones. No creo que esté en la base de datos. Y aquí lo que tenemos era la escoria. Y eso tiene que ver con la escoria. Bueno, mm, y y el RC tiene que ver con la escoria. Mm, RC.
Tendríamos que ver alguna base donde escrita también esté el ARC. Favor, emisión. Ah, sí, vean, aquí sí dice. Sí, totalmente. De hecho, la escoria y el horno de arco eléctrico, EAF por sus siglas en inglés, están estrictamente con la industria siderúrgica. La escoria es un subramo. Entonces, sí, vean, sí tenemos dentro de nuestra hipótesis eso. Vean. Sí podemos cumplir con ese dataset. Ujú. Busquen también si es que hay algo sobre alguien hacía sobre las carreteras, me parece. Busquen si es que hay en cable o en alguna otra base de datos. Ujú. Para hacer nuestros análisis continuos. Y entonces aquí ya presentamos nuestra pregunta de investigación y planteamos nuestra hipótesis, la hipótesis alternativa, que es la parte que yo afirmo, ¿no? La sustitución del agregado grueso convencional por agregado reciclado de concreto en porcentajes de hasta el 25%, bueno, esto tendríamos que comprobar estadísticamente, no produce una reducción estadística significativa en la resistencia. Entonces tendría que ustedes separar, por ejemplo, hacer dos grupos, sí. Como aquí tenemos los datos en grueso y en escoria del horno, entonces tendrían que hacer una diferencia significativa de cuál produce mayor resistencia, o si produce o no produce ninguna diferencia significativa. Un porcentaje es de hasta el 25%, o sea, es decir, que ustedes van a tomar en cuenta que van a utilizar el 25% y eso van a determinar que no existe diferencia significativa con utilizar material normal para determinar justamente que utilizar material reciclado sí puede ser adecuado sin variar la resistencia del material. ¿Sí me capta? ¿Sí me hago entender? Entonces, en la resistencia a la compresión del hormigón, FC 210 dice que más o menos debe ser 210 kilogramos a los 28 días, justamente lo que estábamos el tiempo en días, en comparación con la mezcla de control sin ARC al 0%, ¿no? Pues quiero ver qué pasa si utilizo ARC y qué tal si no utilizo ARC. Sí, si utilizo hasta el 25% de la mezcla, sí, con este producto y si no lo utilizo con ese producto. Entonces quiero ver o comprobar que mi resistencia va a mantenerse en esto que es un estándar, que dice que es 210 kilogramos por centímetro. La hipótesis nula es la que niega la hipótesis alternativa. Entonces aquí dice, no existe diferencias estadísticamente significativas en la resistencia a la compresión a los 28 días entre mezclas de hormigón. O sea que esto se mide por días supongo, de fragua, ¿no? Son días de fragua. Ustedes que son ingenieros civiles, no, porque ustedes esperan a que se frague la mezcla, ¿no es cierto? Bajo condiciones normalizadas del laboratorio. Y aquí te dice cómo va a ser, como vas a hacer un experimento, tienes que ver justamente hacer las mezclas, ¿no? Diseño completamente sin utilizar esos materiales reciclados. Aquí te dice cómo harías la mezcla. Y aquí utilizamos, el ensayo utiliza las normas CINEM y tendrías que utilizarlas, en este caso, justamente hacer las pruebas donde hacen los laboratorios de resistencia a material. Sí. Entonces, análisis estadístico, utilizo una ANOVA para determinar si cuando mezclo o no mezclo, ¿no? Porque en el diseño experimental haríamos una al 0% y otra al 25% y ver justamente que la resistencia va a ser similar, 210 kilogramos, ¿no? O sea que no hay diferencia significativa. Y haría una prueba con una prensa hidráulica de 200 toneladas, ¿sí? Ah, bueno, no, esto es interesante para el estudio y realmente voy a ver si presento esto, ¿sí? Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, también podríamos utilizar R. R es un pariente del Python y podemos determinar indicador ambiental. Sí. Aquí podríamos, se calculará la huella de carbono de cada mezcla usando la base de datos de Ecornive. Entonces también podemos calcular el impacto ambiental en muestras de carbono, ¿verdad? Se calcula la huella de carbono de cada mezcla usando la base de datos de Ecoinvent y se compara con la mezcla convencional. Entonces debe haber una base de datos que pueda relacionar entre la mezcla y el impacto ambiental, ¿verdad? Y ahí podríamos presentar un estudio, ¿verdad, chicos? En la parte cualitativa, en cambio, ustedes tienen que
El ejemplo de turismo voy a hacer y de geográfica, geoespacial, creo que lo voy a hacer y lo haríamos la próxima clase. Bueno, entonces, aquí también en caso cualitativo, quiero ver en cambio qué barreras, por ejemplo, puedo adoptar para este tipo de materiales, los reciclados. El enfoque cualitativo permite explorar percepciones, actitudes, barreras, por ejemplo, yo consultarle a los municipales, por ejemplo, de Sangolquí, de Quito, de otras ciudades, que cuál sería la barrera para que utilicemos estos materiales. A lo mejor son técnicas o son de costumbres, etcétera, ¿no? Descripción del tema, el tema de barreras institucionales, normativas, lo que les decía, normativas y culturales. ¿Cuál es la cultura de las personas? ¿Qué pasa cuando cuando ustedes botan escombros? Algunos incluso ponen escombros en los basureros y eso no es permitido, por ejemplo. Entonces, a lo mejor son barreras culturales que limitan la adopción de materiales de construcción en proyectos de obra civil pública en Ecuador, con a lo mejor la normativa no lo permite, no sé, hay que averiguar. Justificación, a pesar de la existencia de normativas técnicas NT e INE, así ha habido, vean, NT e INE que habilita el uso de materiales reciclados en la construcción, su adopción en proyectos públicos sigue siendo marginal. Identificar las barreras que impiden el uso permitirá diseñar estrategias de política pública. Y aquí, como estamos hablando de cualitativo, tenemos que poner dimensiones para ver las categorías. Las categorías o los conceptos que definen esto serían las barreras institucionales, que sería ausencia de incentivos fiscales, falta de líneas de financiamiento verde, escasa demanda del sector público, en pliegos de contratación, o sea, casi no ponen ese tipo de material. Barreras normativas, vacíos en la normativa, si ha habido una normativa, dice la ANT de INE, falta de certificación de materiales reciclados por parte del INE, normativas existentes, barreras culturales, las profesionales de desconfianza, todavía existe una cultura de desconfianza de ingenieros, pero ¿cómo quitaríamos esa desconfianza? A través de demostrarnos, ¿cierto? Con las pruebas de que la resistencia es bastante similar, sí, y contrastistas en el desempeño de materiales reciclados, preferencia por materiales convencionales y la falta de formación de pregrado. Dice, barreras económicas, percepción de los costos adicionales en procesamiento de RDC, sí, a lo mejor piensan que es más costoso procesar estos residuos, no sé, triturarlos, no sé. Planta de reciclaje tampoco no tenemos. Y aquí tenemos bases de datos, fuentes. Y aquí tenemos una hipótesis cualitativa. La baja adopción de materiales reciclados de construcción en proyectos de obra civil pública se explicará principalmente por desconfianza técnica de los profesionales. Y esto es lo que tienen que investigar, o sea, hacer entrevistas, hacer observaciones de campo, etc. Y aquí está la metodología. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las hipótesis cuantitativas versus las cualitativas. Y bueno, como ustedes tienen esto, ya tienen que adaptarlo a su trabajo. Los de civil y los de ambiental deberían ser en base a este y la próxima clase hacemos con los de turismo y geográfica. Entonces ahí dividimos y también con ellos vamos a hacer análisis de datos, al igual que hice con los de civil. Este cuaderno les voy a compartir. Subir igual. Voy a descargarme como ingeniero. Sí, y esto les voy a compartir para que. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? Inge, una pregunta. ¿Y el taller es para... En talleres para fin del semestre. Ya voy a subirles en esta semana, yo les subo los talleres con las indicaciones, pero sería para, ¿cómo hicimos este parcial? Para las 4 días antes de que se pasen notas. Sí, estamos. Una semana antes de pasado de notas, así quedamos, ¿verdad? Ya, gracias. Les voy a pasar. ¿Alguna pregunta más? A ver, no sé, digo, no se asustarán. Sí les tomo de esto también por si acaso. En la parte práctica ya vamos a practicar un poquito más.
Ya les digo cómo les tomo el examen en la parte práctica. 31.820. Eh, este le suben al Colab. Lo que les voy a compartir le suben al Colab. Abren el Colab y lo suben y les va a dar el mismo. Tienen que subir la base de datos que les pasé. Los dos grupos, tanto los de que hicimos hoy día, que son ingeniería civil y ambiental, como los de turismo, también tienen que subir este libro y van a correr las pruebas y tienen que subir en el informe esto como anexo, ¿no? Y poner las conclusiones referentes. Tan, tan, tan. Entonces ustedes cuando van a subir le ponen aquí, subir un cuaderno y el que les mandé siguen y les va a salir igualito que está acá. Tienen que subir la base de datos que sacamos y en base de eso hacemos el análisis. ¿Estamos? Sí estoy grabando la clase, ¿no? Sí estaba grabando la clase. Sí. Sí, igual voy a procurar subir las clases grabadas en esta semana ya para que ustedes vayan revisando lo que hicimos. No sé si hay alguna pregunta, sino para terminar la clase. Sí, ¿qué Ah, carreras nos dijo que tenían que subir a la base de bueno, datos? esto todo es Biología. porque todos deberían hacer. Sí, es más porque incluso de esto les Ya. voy a tomar en la prueba. Entonces, suban nomás todos los del curso. Sí, lo que sí, el énfasis que deben poner para hacer el análisis serían los de civil y ambiental. ¿Sí? Entonces, hay que consultar, recuerden la base de datos del índice de carbono para entonces también tener una relación con la contaminación que generan este tipo de mezcla. Mm. Pero este cuaderno sí deberían subirlo todos. El análisis sí podría ser de las personas de civil. Interpretas la correlación fundamentalmente de estas variables, ¿no? Con la, con la, con la fortaleza, en este caso, con la resistencia del concreto. No sé si me hice entender. Bueno, hay unas indicaciones que les pongo en el sílabo, pero lo importante es que no solo hagan los de civil y ambiental, porque también en el examen puede ser que les toque a ustedes también a los de turismo y a los de geográfico les puede tocar algo parecido. Porque al final voy a tomar estadísticas. ¿Estamos? Sí. Ya, bueno, nos vemos chicos, no se asusten, no se asustarán, no, no es complicado, no necesitan programar, necesitan entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima clase, cuídense mucho, chao, chao. Chao, Chao, Inge. chao, dije que tenga buena noche. De igual manera que les vaya muy bien, cuídense, chao, chao.